Hola a todos, muy buenos días o tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en nuestra segunda sesión del seminario Diálogos, Matemáticas y Cultura. Hoy nos acompaña Julia Carrillo, a quien me da mucho gusto tener aquí. La presento rápidamente. Julia es una artista multidisciplinaria con una amplia formación científica. Sus proyectos surgen de cuestionamientos sobre nuestra percepción del mundo y las herramientas que hemos construido para observarlo, comprenderlo, investigarlo y representarlo. A través del análisis y construcción de artefactos que extienden nuestras capacidades, Julia ha creado un cuerpo de obra que aborda la escultura, la instalación, la arquitectura, la fotografía y el performance. Ella estudió matemáticas en la UNAM, estudió una maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos y cursó estudios de artes visuales en Nueva York. Ha sido beneficiaria del programa Arte, Ciencia y Tecnología, del Jóvenes Creadores, del PAPIAM, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA. Su trabajo ha sido expuesto en diversos países, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Italia, España, Alemania, Inglaterra y Corea. Y su obra forma parte de colecciones importantes del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Marco, la Fundación Arte Abierto, la colección FEMSA y el Museo de Ciencias Universum de la UNAM. Pues es un placer tenerte aquí, Julia. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Hola, muchas gracias a el Instituto Darío por invitarme. Es para mí hoy, digamos, esta plática una oportunidad especial porque tengo la posibilidad de hablar a un público que es diferente del que normalmente me toca, y lo agradezco mucho porque muchos son eh, profesores o quienes fueron en algún momento mis colegas en las matemáticas. Entonces pues es un honor que me inviten a platicarles hoy, y muchas gracias a todas las personas que se están tomando este ratito para escucharme. Comienzo, comparto mi pantalla. Listo. Pues preparé una selección de trabajos para platicarles. Esta plática la llamé Encuentros entre Matemáticas y Arte Contemporáneo. No, no es más que un pasaje. Un poco la idea que tengo es platicarles sobre cómo inicié algunos de los proyectos que he realizado en el área de las artes y que de alguna manera están vinculados con las matemáticas, ya sea como un modo en el que fueron inspiradas las obras por las matemáticas, o las matemáticas se convirtieron en una herramienta que me permitieron llevarlas a cabo. Entonces, voy a empezar a contarles un poco sobre, pongo aquí, planteo hablarles un poco sobre geometría, luz y espacio. Hice esta selección de trabajos son dispositivos ópticos, y empiezo por una de las obras, digamos, más sencillas, y que es una de las primeras obras que hice. Este es un caleidoscopio al que llamé Anka. Anka es una estrella de las más brillantes que podemos ver desde la Tierra. Y este es un caleidoscopio bastante, digamos, en términos geométricos y matemáticos sería de los más sencillos. Está compuesto por 3 espejos, y me gusta tomarlo como punto de partida porque creo que, si bien el gesto es muy sencillo, creo que es una buena introducción para mostrar cómo un objeto que en un momento se puede entender como un objeto matemático se transfiere de este terreno al terreno de las artes. Aquí simplemente estamos viendo esta escultura en un espacio de exposición artística,
lo que queda en evidencia como una de las grandes diferencias es, por ejemplo, las dimensiones y la manera en la que podemos interactuar con él. Normalmente, este objeto es uno de los objetos que, que no tenían en un principio, no tenían un fin o una intención, en principio científica, al ser inventados, pero lo nombraron y lo empezaron a utilizar como en un afán de poder ver y descubrir la belleza. Posteriormente hay una serie de eh, bueno, hay mucha investigación en matemáticas que se hizo particularmente en geometría, en donde se fueron explicando diferentes maneras para construir estos objetos. Y en este caso, me gusta empezar con esta obra porque se muestra un poco de qué es lo que, o sea, o de qué manera este objeto se inserta en el arte contemporáneo y en el mundo de la escultura en particular. El gesto que está transfiriendo el objeto matemático en este espacio de interacción es las dimensiones, por ejemplo, y el juego con el que se aborda, ¿no? Normalmente este ha sido un objeto que es algo pequeño, creo que todos estamos familiarizados con el caleidoscopio, en algún momento habrán tenido uno en las manos, en donde uno lo puede ir girando y eso que tiene a veces piedritas o cristales de colores que se van generando geometrías que se van modificando. En este caso, se deja al espacio, a los espectadores y a lo que va ocurriendo alrededor. Entonces, de alguna manera, el ambiente en el que está ubicado este objeto se convierte parte de la imagen, ¿no? Creo que en la imagen de la izquierda se alcanza un poco a ver esto. Por otro lado, está la interacción en donde hay dos ventanas que están abiertas en un tamaño en donde dos personas pueden interactuar, pueden encontrarse con la mirada y genera una especie de juego espacial. La escultura se recorre de un lado al otro, te asomas, te acercas, poco juegas con ella y te habla sobre el espacio. Entonces, creo que eh, es una buena manera como para iniciar este diálogo. No lo dije en un principio, pero si quieren hacer alguna pregunta en el camino, a mí no me molesta. Si quieren frenarme, eso por mí va bien. Em, muestro esta imagen que es una especie de colección de los primeros objetos que inicié construyendo cuando comenzaba a investigar este objeto, el caleidoscopio. Varios de estos son varios de estos son los que encontré en la literatura y en los libros donde se explicaba sobre este objeto matemático, cómo funcionaba la geometría. Debo decir que en un principio, incluso teniendo una formación de matemática, no sabía cómo construirlos, ¿no? Hay toda una teoría de Coxeter sobre cómo se construyen estos objetos y me resultaba bastante compleja. Tuve que pedir ayuda a un queridísimo amigo que posiblemente está escuchando, no lo sé, pero lo voy a citar porque es una de las personas que me invitó a este mundo, que es el Rolly, Javier Bracho. Y me acerqué con él y él me explicó un poco sobre cómo hacer una lectura, ¿no? De estos esquemas. Em, digamos, el inicio de esta investigación se da simplemente tratando de reconstruir este objeto y posteriormente dejando un poco de lado estas sugerencias de cómo, bueno, o estas reglas de cómo se construye el objeto, simplemente empecé a jugar un poco de manera más libre, haciendo un poco una investigación más sobre el espacio y viendo qué es lo que se puede construir con esto, ¿no? Básicamente, el caleidoscopio son una serie de espejos, es el primero que les enseñé, eran simplemente 3 espejos, y estos espejos están colocados en un ángulo que te construye una imagen, ¿no? Que es a mí me gusta llamarla escultura, incluso les llamo esculturas a todas estas obras, no porque sea un objeto tridimensional, sino porque la imagen interior que se construye me gusta entenderla como si fuera materia, aunque sea simplemente luz
se refleja. Entonces, tienes una ventana de luz y esa luz se refleja en el interior. Esa reflexión está determinada por la geometría que tiene cada una de las caras de espejo y los ángulos en los que están colocados, ¿no? No hay mayor ciencia. Creo que en particular, seguramente las personas que están escuchando esto están bastante familiarizadas con lo que estoy hablando. Y entonces, simplemente lo que hice fue ir haciendo algunas modificaciones y jugando con este rebote de reflejos y viendo qué tipo de figuras puedo construir. Un poco como si se jugara, cómo puedo esculpir con luz estas figuras que se alcanzan a percibir como tridimensionales. Varios de estos se construyeron en unas escalas que son variadas. Creo que la decisión de cuál es la escala que tiene este objeto cambia mucho la manera en la que nos relacionamos con él y la que lo podemos utilizar para percibir el espacio. Y esta decisión es importante en cuanto a cómo nos relacionamos con él, ¿no? Cómo lo recorremos, eh, cómo nos hace percibir también. No es lo mismo, digamos, cerrar un ojo y poder percibir un universo que de pronto poder meter la cara completa, ¿no? Creo que te cambia de alguna manera la referencia y la sensación espacial que tienes por completo. Un poco esa es la magia que tienen este juego de espejos. Pongo este diagrama aquí porque ahí sirve un poco para explicar qué tipo de juegos me interesaban hacer. Básicamente, al tener con 3 espejos, es lo mínimo que podías construir una imagen y me interesaba jugar un poco con el concepto del infinito, ¿no? Que a veces en las matemáticas se define y se habla del infinito casi como si fuera una cosa que pudiéramos tocar, ¿no? Creo que es un concepto muy abstracto que en el mundo de las matemáticas lo puedes llamar como si fuera, no sé, un vaso y cualquiera que está familiarizado con esto lo entiende así. Me parecía interesante esta manera de relacionarse con estos conceptos que eran de alguna manera tan claros y entonces una intención como de ver de qué manera nos podemos como aproximar a experimentar esto, a visualizarlo o a representarlo. Entonces jugando con los espejos, entendí que había que tener mínimo 4 espejos y que a partir de ahí se podía jugar con más para construir una suerte de espacio que simulara un infinito. Y así fue que este caleidoscopio, el primero que les mostré, lo fui modificando para construir algunos que pudieran ser similares. En particular, construí uno que son 2 similares que se encuentran y que le llamé Antenae. Antenae es el nombre, bueno, es una estrella binaria. Normalmente las estrellas binarias se mueven siempre, ¿no? Son como una de frente de la otra. Una de las particularidades que tiene esta obra es que es un caleidoscopio que precisamente tiene 2 visores encontrados. Las miradas se pueden encontrar para los espectadores. Aquí estamos viendo del lado derecho una de las ventanas, la ventana del lado izquierdo no se alcanza a ver aquí, pero la idea, aquí se alcanza a ver del otro lado, y la idea es que a partir de cada una de las ventanas puedes percibir una imagen distinta, ¿no? De un lado se alcanza a ver una esfera que se construye y al encontrarse estas 2 caras construyen el infinito. Entonces, aquí se alcanza a ver, naturalmente en una fotografía es difícil, es mucho más difícil capturar lo que se ve que, digamos, en la experiencia de mirarlo, pero básicamente lo que ocurre al encontrarse estos 2 cuerpos es que esta imagen de que originalmente era una esfera se multiplica en el espacio y se extiende y que al poder voltear la cabeza en el interior puedes percibir esta sensación un poco más de lo que es el infinito. Al igual que en las otras que en los otros caleidoscopios que les mostré antes, lo que sucede en el exterior del espacio, digamos, si una persona cruza caminando, esa imagen se va a meter en el interior y va a hacer las veces de la modificación en los reflejos y en los colores. A partir de esta
estas ganas o esta pasión, ¿no? Como por entender cómo representar ese infinito y de qué otras maneras se puede experimentar, construí este caleidoscopio que está basado en uno de los modelos que explicaba Coxeter, y que yo lo que quería normalmente cuando, o sea, el caleidoscopio que sugiere construir, lo que tiene son estas pequeñas ventanas, pero yo lo que quería es cómo se ve, no nada más desde los ángulos de estas ventanas, sino cómo se vería desde un ángulo distinto, ¿no? Entonces, esta es una especie de maqueta que construí para poder asomarme desde una de las ventanas en el interior. Es un vidrio que, si tienes iluminación adentro, se vuelve transparente en una de las caras, pero en el interior sigue siendo espejo. Entonces aquí, este es un caleidoscopio que se construyó con las 4 caras y que permitía ver las proyecciones en el interior. Este caleidoscopio, las imágenes que construyen ambas ventanas son la imagen de un cubo, em, y, y bueno, este cubo, esto es algo como que se hace con bastante precisión. Comento esto por si hay alguien en el público que no esté particularmente familiarizado con esto, pero bueno, son ángulos muy precisos, y esta precisión te permite construir pues unos poliedros bastante perfectos, ¿no? Entonces, a partir de ver esta maqueta, obviamente pensando en, bueno, una cosa es tomar el objeto matemático, poderlo construir, poder jugar con él, pero ¿en qué momento esto como atraviesa y se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, pensando y haciendo exploraciones sobre el espacio, cómo lo percibimos, o qué es esto del, ¿no? El concepto de infinito, cómo podemos también experimentarlo, em, trascendió en la idea de poder, pues simplemente meterte, ¿no? ¿Qué pasaría si nos metemos en un espacio que sea como este? Y entonces fue así como construí el primer caleidoscopio de gran escala. Se llama Adara. Adara es también una estrella binaria, y, digamos, lo bauticé casi todos estos están bautizados a partir de cuerpos celestes que de alguna manera tienen una relación con la posición de las ventanas o las entradas de luz. Este es un espacio que efectivamente es tal cual como la maqueta que mostré antes, y en el que podemos percibir en el interior el infinito, y pues es una obra que apuesta mucho más por una interacción corporal, ¿no? Apuesta por las trayectorias, cómo una persona, digamos, se desplaza en un espacio y va descubriéndolo. Es también un poco vertiginosa, se ve la foto de la derecha, que de hecho soy yo en la entrada, eh, donde era un poco vertiginoso porque pues se alcanza a proyectar un infinito, y cuando tú entras ves como que el infinito pues se extiende en todas las direcciones, ¿no? Incluyendo, digamos, visualmente incluyendo el piso. Entonces aquí se alcanza a ver una imagen de lo que estoy hablando. Esta sensación, ¿no? De que el espacio se proyecta y se proyecta y se proyecta, es también además un poco confusa porque tú entras en un espacio y si bien sabes que hay muros, no es muy claro hasta dónde llegan o no, cómo vas a interactuar. Incluso la reacción de varias personas es distinta, ¿no? Es una apuesta por la manera en la que percibimos y queremos percibir, cómo lo queremos descubrir, cómo lo queremos recorrer, y de alguna manera lo que experimenta cada persona es bastante único, digamos. Dependiendo de en qué punto te paras, tienes digamos, una percepción completamente diferente, y en términos de sensación ocurre de la misma manera. Entonces, en el interior la idea es que de una ventana te puedes aproximar a la otra. Este es otro caleidoscopio eh, bastante grande, se llama Forma y Apariencia. Tiene en este caso un título distinto. Hubo una primera versión de este que se llamó Sirio, que es un cuerpo celeste. Este se llamó Forma y Apariencia porque se volvió parte de una exposición que tenía un discurso un poco distinto que todos estos otros que aludían mucho más
a un discurso astronómico. Y en este caso es una obra bastante bonita porque prácticamente es una suerte de como pirámide chueca que tiene una ventana en el techo, básicamente está truncado y lo que ocurre es que la luz entra desde arriba. Aquí no es un espacio infinito, solamente son 3 caras de espejo y en el interior también se proyecta un cubo, en este caso solamente uno. Al recorrerlo, al entrar en el espacio, a diferencia del que es infinito, como es solamente uno, digamos, la tensión se modifica por completo. Atiendes este único cubo y al desplazarte lo que percibes es verlo en sus diferentes ángulos, ¿no? Es como si realmente tuvieras un cubo, digamos, como si tuviera una materia y se percibe de esta manera por también la forma en la que está iluminado el techo, que se convierte en una imagen bastante plana. Y entonces es esta ventana triangular que al proyectarse en el interior construye el cubo. Es bastante interesante porque de alguna manera el efecto que genera en la mayoría de las personas del público es que entran, miran el cubo y es un poco extraño porque resulta inesperado cuando estás afuera al tener solamente un espacio triangular, como que no, como que el triángulo y el cubo no es a primera instancia tan fácil de relacionar. Entonces muchas personas, digamos, salen y lo observan desde fuera, recorren por fuera la escultura, poco en búsqueda de este cubo, o ese es el efecto que he visto en muchas personas y que me han comentado, ¿no? Eh, y, y de alguna manera es bonito porque pensando como en lo que es la escultura, más allá de estos chistes que hay, ¿no? Hay un típico chiste que dice que los pintores dicen que la escultura es ese objeto con el que te tropiezas cuando estás en un museo y te haces para atrás para poder apreciar una pintura. De alguna manera, este juego como que al final la escultura habla sobre el espacio y el espacio tiene muchas maneras de ser percibido y esto te invita a recorrerlo, no nada más en unos apuesta por los desplazamientos en el interior que te invitan a percibirlo de distintas maneras, sino a tener un punto de vista exterior y recorrer esta figura que por el exterior es muy sobria y es bastante, digamos, seria y minimalista y en el interior se convierte en este espacio que se extiende por completo. Ahora, poniendo una parte del juego con el que estuve elaborando estos caleidoscopios, hubo una especie de evolución en cuanto a la investigación que se hace en este trabajo y es que tomo los cuerpos, digamos, como si entendiéramos el volumen que circundan los espejos de un caleidoscopio y me interesó no nada más este objeto como cómo entraba la luz y se proyectaba y entendiendo la escultura como la parte lumínica en el interior, sino qué ocurre si esto se convierte en una suerte como de lente. Entonces empecé a construir, bueno, a diseñar distintos de ellos y a construirlos en unos cuerpos de cristal que son transparentes, bueno, algunos de cristal, algunos de acrílico, un poco dependiendo, y utilizándolos o entendiéndolos como una lente que funciona principalmente como un medio para interactuar con la luz. Entonces, esta es una escultura en donde hay 24 piezas que están colocadas y digamos, en una superficie blanca que hace las veces de prácticamente una suerte como de lienzo, digamos, y hay 3 fuentes de iluminación. Las fuentes de iluminación están en constante cambio, están en diferentes posiciones y, digamos, una luz se enciende mientras una se va apagando poco a poco. Al encontrarte con la obra no te das cuenta que hay un cambio en la luz, pero al paso de un ratito lo que tú ves es una imagen que se dibuja, que es diferente de la que ves
unos minutos después. Entonces, poco aquí lo que estamos viendo son estos cuerpos y las proyecciones que dibuja en el piso de estas geometrías. Esto, pongo aquí una imagen de lo mismo, creo que voy a regresar para que se alcancen a ver los dibujos, ¿no? Cómo se modifican, porque simplemente tienen un cambio en la fuente lumínica. Y aquí muestro otro objeto. Este, por ejemplo, tiene la geometría, la misma forma de uno de los caleidoscopios grandes que les mostré antes, justamente el que tiene 2 cuerpos. Y poco me interesé en, bueno, si bien este objeto es un objeto que puede ser translúcido si lo ves desde un ángulo, si lo ves desde otro ángulo se convierte también en un caleidoscopio. Hay un porcentaje de la luz cuando interactúa con un medio que se refleja, otra que se refracta. Hay, digamos, distintas, como que se van porcentajes de luz relacionando con el objeto de diferentes maneras. Entonces me interesaron todas estas distintas maneras, digamos, analizar cada una de ellas. Entonces, eso la dividí por partes y de alguna manera en este afán como de decir, bueno, aquí de alguna manera lo que se está haciendo es, me está interesando seguir estos trayectos que hace la luz y ver de qué manera se encuentra y se puede dibujar con las distintas geometrías, ¿no? Entonces, esta imagen es una imagen que creé en fotografía, no es una fotografía tradicional, trabajo en un cuarto oscuro, hago revelado, digamos, a la antigüita, se podría decir, en donde hago una interacción de una serie de luces que se construyen también, que pasan a través de estos cuerpos geométricos y aterrizan en un papel que es fotosensible. Ese papel fotosensible posteriormente se revela y aparecen estas imágenes. Estas imágenes son literalmente las huellas de las sombras pasando a través de estos, yo les llamo artefactos ópticos. Entonces, cada uno de estos surge de la geometría de alguno de los cuerpos que en un momento iniciaron como caleidoscopios y que se fueron convirtiendo en estos lentes, como les he llamado. Entonces, aquí creo que no hay mayor ciencia, pero por si hay curiosidad o confusión, claro, como para mí estas imágenes son tan familiares, a veces no me freno, pero simplemente lo que ocurre es que aquí hay 2 cuerpos que están colocados sobre el papel, entra la luz y la luz en el interior de este objeto rebota, igual como haría en un caleidoscopio, y esos rebotes tocan el papel. En el momento en el que tocan el papel, lo queman de esta manera, y aquí lo que estamos viendo es que lo negro es la luz, digamos, es una especie está en negativo. Lo negro es la luz y lo blanco es la ausencia de la luz. Entonces, todas estas partes que están más negras es en donde hubieron más rebotes de luz uno encima del otro. Y bueno, como no toda la luz, digamos, que entra o que cuando toca la luz estos objetos, hay una parte de la luz que se queda en el interior y hay otra parte que sale. Naturalmente me interesé por trabajar con el estudio de qué es lo que ocurre con el espectro de los colores y entonces en búsqueda también de esta suerte de dinámica y de encuentros de los distintos geometrías que se construyen con los distintos ángulos de proyección lumínica, como les enseñé con los cuerpos de cristal antes, me interesé por ver, bueno, qué ocurre con una dinámica en donde en lugar de tener unas luces que se encienden y se apagan, que si bien es muy bonito porque puedes controlar la temporalidad y en ese sentido la manera en la que nosotros lo podemos ir percibiendo, porque creo que esto es una de las partes importantes al interactuar con las obras, es, bueno, ¿qué tal utilizar el sol como fuente lumínica? Y perdemos, digamos, pierdo el control total de cuál es la intensidad de luz que va a haber,
no puedo acelerar, digamos, la temporalidad, pero hay algo muy bonito porque tienes una suerte de dibujo que se va modificando a lo largo del día. Entonces construí una serie de prismas, digámosle así, tienen, no es un prisma en términos de que la forma no es exactamente esa, pero hace las veces de el clásico experimento de Newton. Y entonces, basándome en estas mismas geometrías con las que experimenté con los caleidoscopios anteriormente, los puse a interactuar con la luz solar y se hizo una instalación que son dibujos que se van modificando a lo largo del día y depende de las condiciones climáticas. Por ejemplo, si pasa una nube, pues es un dibujo que va a desaparecer y que digamos, al paso del tiempo se va modificando. También si esto, digamos, perdura a lo largo de los meses, también dependiendo de la época del año, se va a ir modificando. Y bueno, de alguna manera es seguir o construir una obra que tiene esta dinámica, que está en constante movimiento y no solo en constante movimiento, sino está en constante cambio, ¿no? De alguna manera, lo que se dibuja en un día, pues ya no se va a volver a dibujar. Y bueno, siguiendo em, aquí les muestro un poco más de cerca los objetos y bueno, el tipo de proyecciones que se consiguieron con esta instalación. Y, em, y bueno, aterrizamos en esta obra. Claramente aquí hay una mezcla en donde no todo lo que estoy utilizando son solamente matemáticas, hay alguna relación un poco también, de hecho, bastante cercana con la óptica, pero, pero bueno, ¿qué sería de la óptica sin las matemáticas? Entonces ya estamos bien, bien ahí hablando nombrándolo desde las matemáticas y la geometría. Em, pues continuando esta búsqueda de cómo, cómo se puede dibujar con luz, cómo se pueden utilizar estas diferentes fuentes de luz, un poco el paso del tiempo también, las dinámicas y todas estas imágenes en cambio, en búsqueda de esto a un nivel un poco más quizá veloz, porque también además de que con el sol, digamos, era muy bonita la dinámica, me interesaba tener algo con una dinámica un poco más inmediata y de esa manera fue que llegué a trabajar con el agua y con algunos otros cuerpos, digamos, que son líquidos o que tienen la capacidad de convertirse en, ¿no? Que cambian de una materia a otra. Esta es una obra que es un hielo que se va derritiendo y que el hielo, digamos, conforme el agua se derrite, aterriza en un canal que recibe el agua y que al mismo tiempo tiene un espejo que recibe a su vez una fuente de luz del techo, toca el espejo, que el espejo está sumergido en el agua y el agua proyecta un cuerpo de luz en el muro. Hay una parte del espejo que queda en el exterior, este no es un espejo de cristal, este es un espejo acrílico, y hay una parte que queda en el interior del agua. La idea de construir este artefacto, un poco poder experimentar también como, bueno, cuáles son las capacidades que tenemos para proyectar la luz, jugar con ella, modificar los trayectos. Y entonces la intención de esta obra, en un modo un poco más juguetón, es que como espectador se podía acercar y tocar el objeto y al poner los dedos sobre este espejo que es flexible, entonces se puede generar como una suerte de doblez de luz. Está el espectador construyendo dibujos, es un poco como si fuera a modo de piano, porque se puede tocar con los dedos de un lado al otro y conforme lo vas moviendo, se va doblando la luz de una manera bastante sorprendente y muestra la geometría. Habla sobre la geometría porque en la línea que se ve del lado, bueno, en la imagen del lado derecho, la línea de arriba proyecta la luz que se dirige
hacia el cuerpo flexible, y la línea de abajo es el agua que está tocando ese cuerpo flexible. Entonces, se alcanza a ver cómo la luz se dobla en la parte de arriba y en la parte de abajo simplemente se mueva. Es un poco desafortunado que, digamos, en las imágenes fijas de estas obras se pierde mucho de la dinámica, pero bueno, espero que el juego con lo que estoy platicando se pueda entender más o menos de qué se trata esto. La interacción con este tipo de objetos o de artefactos me pareció muy importante porque de alguna manera pasa por la experiencia y por la curiosidad y la percepción, ¿no? A mí me interesaba ese momento en el que como que descubres algo y lo tienes en tus manos, tienes esa capacidad como de tener unos segundos, aunque sea de sorprenderte y preguntarte qué es lo que está sucediendo, de alguna manera una invitación a esto. Esta obra, que es un pasito más allá, como ha sido hasta ahora todo lo que les he estado platicando, surge a partir de uno de los telescopios más sencillos. Como casi todas las obras, están inspiradas en estos artefactos ópticos que se fueron inventando, muchos de los cuales hoy en día son obsoletos. Este telescopio específico, digamos, no se utiliza tanto ahora en el mundo de la ciencia para hacer investigación, digamos así, muy fina, pero a mí me interesó, o me he interesado en general por varios de estos objetos, de alguna manera desarmarlos, entender su funcionamiento, entender la óptica que tienen y reconstruirlos con una intención distinta, obviamente no tener la intención de hacer una observación del cielo nocturno, pero sí de tener este gesto en donde tienes un objeto que te hace tener mucha atención, te hace visualizar algo y de alguna manera como que te hipnotiza, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue construir un cuerpo oscuro, que es como si fuera las veces del tubo, como estando en el interior de uno de estos telescopios, y sustituir un lente por un cuerpo de agua. En la parte alta hay colocada una luz y esa luz pasa por el lente de agua y se proyecta en el piso. Del techo del espacio hay una gota de agua que va cayendo y que al encontrarse la gota de agua con el cuerpo de agua, por, en ese encuentro, digamos, se esculpe el cuerpo de agua en una forma que es única en cada goteo y que lo que alcanzamos a visualizar es ese momento único, que es bastante alucinante y que de alguna manera como que no tenemos la manera de quedárnoslo, ¿no? Se queda en nuestra memoria y mientras lo empiezas a entender ya se fue. Y, y entonces de alguna manera te quedas esperando a que caiga la siguiente gota y viene, no va a ser igual, pero bueno, de alguna manera queda esta perpetuidad. Cada uno de los goteos tiene una suerte de vibración que en algún sentido se siente, tiene como alguna estética que tiene que ver con como algo, como algo como en el espacio, ¿no? Incluso se construyen unas burbujitas que tienen una vibración y que de pronto truenan, estallan, se deshacen y comienza otra vez el ciclo. Parte de la idea de esto es que se puede interactuar y entonces como espectador, digamos, puedes no nada más ver esto, sino eh, pues te colocas abajo del lente y tienes una especie de baño de luz que te cae encima. Poco relacionando con las obras que les platiqué antes que hacía sobre fotografía, que es papel fotosensible y luz cayendo a través de estos distintos cuerpos, pues estas son algunas de las obras que hice que están relacionadas con los lentes, en este caso de agua. Aquí se ven unas un poquito más de cerca. No quiero extender, no quiero hablar demasiado de esto porque se me va mucho tiempo aquí, pero brevemente comento una relación bonita que tiene esto con
con las matemáticas, en este caso, se ve un triángulo del lado izquierdo, que quiero mencionar. Hay también un querido amigo con quien consulté un poco de estas cosas, Awin Arroyo, es posible que también esté escuchando, y en alguna conversación que tenía con él en donde platicábamos sobre lo que son los rebotes, las maneras en las que los rebotes de la luz en los caleidoscopios, la manera en la que se pueden como representar este tipo de cosas, me platicaba sobre el problema eh, para, para jugar, ay, ahora se me, ¿cómo se llama este juego? Wow. El billar, ¿no? Los problemas, cuando juegas billar, pues hay un problema matemático que te dice cómo se construyen los rebotes, y matemáticamente se han estudiado los billares. De alguna manera hay una relación en la manera en la que matemáticamente puedes estudiar el problema de los billares, y que se puede reducir a si tú tienes un cuerpo de agua con una geometría específica y dejas caer una gota en un puesto, la manera en la que se van a construir, digamos, las olas y los rebotes y desdobles que se van a hacer están relacionados al estudio de matemático, digamos, de los billares, y de alguna manera también es muy parecido a lo que ocurre en los caleidoscopios con los rebotes de la luz. Entonces, no quiero extenderme demasiado en esta parte y solamente incluí esta imagen, pero me parece bonita porque es una manera en la que se puede estudiar también, o de alguna manera representar algo que se ha estudiado bastante en algunas áreas de las matemáticas. Y bueno, siguiendo en la línea de cómo construir estos objetos o estos dispositivos ópticos con agua, me incliné por ir uniendo, ¿no? Creo que es algo bastante común en el proceso de creación de obras, que vas haciendo una obra, luego otra y luego se van uniendo. Entonces, en este caso, los prismas que había construido anteriormente en cuerpos que eran translúcidos, en esta ocasión lo construí con agua, y este es un prisma de agua que se construye en un espacio muy grande. Es, aquí se alcanza a ver un poco mejor. Está, del lado izquierdo tenemos un canal de agua bastante grande, hay un espejo en el interior, y este espejo construye un ángulo, digamos, el ángulo que necesitamos para que se abra el espectro de los colores, está construido entre el espejo y la superficie del agua, ¿no? Este ángulo, pues, digamos, tiene un ligero rango en el que se puede modificar, y de alguna manera lo que estamos haciendo es que hay una luz que viene de bastante lejos, y que abajo de la luz hay una superficie de proyección. Entonces llega la luz, toca el prisma, y al tener este ángulo, pues se construye el espectro de los colores. Ahora, en el medio de este canal hay también una especie de gotera, ¿no? Cae una gota de agua que toca la superficie del agua, y en el momento en el que toca la superficie del agua, este ángulo deja de ser el ángulo que se requiere, se mueve por completo, entonces la imagen se vuelve blanca, entra en movimiento todo el agua, y conforme vuelve a sentarse el agua se recupera este ángulo específico, y entonces se vuelve a construir el arco iris, y así sucesivamente. Una parte importante para mí de este tipo de obras es, digamos, no nada más construir el objeto y sustituir los materiales, digamos, sino también tienen que ver mucho con la manera en la que lo experimentamos, lo exploramos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre poder experimentar con estos pequeños juguetes que son prismas ¿no? Con el sol, por ejemplo, o una cosa de este tamaño? Esto es, digamos, no sé, este arco iris, creo que la proyección tiene aproximadamente 6 metros, si no me equivoco, y la manera en la que interactuamos es bastante juguetona, porque tú puedes pararte de un lado o del otro, y también puedes hacer las veces de la gotera.
Entonces, en esta instalación, digamos, el público puede tocar el agua, puede modificar el ángulo, convertirlo en blanco y también te puedes colocar, digamos, entre el prisma y el arco iris, de manera que tú te metes en la imagen y te vuelves parte de la obra, ¿no? Aquí también se ve un poco, estas dos imágenes creo que muestran más o menos la escala y el tipo de juego que se puede dar. Entonces, creo que con este cuerpo de obras que les he mostrado es una especie de recorrido a partir de pues, una investigación que ha sido sobre la luz, sobre los dispositivos ópticos, sobre la manera en la que percibimos, observamos, y que las matemáticas han sido, pues obviamente, fundamentales para poder construir todas estas cosas. Entonces, creo que aquí, si no me equivoco, sí. Esta es mi última diapositiva. Creo que abro la conversación por si tienen alguna pregunta o algo más que quieran decirme Hay preguntas, o hay que quieran preguntas saber. hay preguntas en Facebook, si quieres te leo, son 3. Ujú. Ah, David, David Arisa Sánchez nos pregunta que cómo es que puedes compaginar las dos disciplinas, arte y matemáticas, que si crees tú que es posible desarrollar una visión más universal de las matemáticas a través del arte. Que si es posible crear una qué, perdón. Eh, una, una visión más universal de las matemáticas. Ok. Eh, Em, ¿Quieres, voy una en por el, una o? o sí, como tú prefieras. ¿Quieres que te lea una? Él hizo varias y entonces te comento algunas nada más para que no se lleve todo el tiempo, ¿no? Ujú, Eh, ¿Cómo desarrollar una visión más universal de las matemáticas? ¿Cómo empezar a verlas desde esta perspectiva, la artística? ujú. Y si crees que se puede impartir clases de matemáticas con este tipo de conocimientos, de tal forma que éstas se vean más geométricas. Esa es una pregunta de David. César García. Creo que si no, creo que, perdón que te interrumpa, pero es que si nos Sí, vamos por todas, me voy a olvidar de la primera. ok. No sé si son muchas. Dices que No, son no, 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 son tres. tres preguntas. Si quieres las Si dejamos quieres, al házmelas y si final. se me olvida. Sí. Si quieres contestar ahorita o prefieres hasta el final. Bueno, échamelas y ahorita las Ok. La otra es de regresamos al César final. García. Eh, Comenta que hay una proyección en tu trabajo hacia liberar parte del control sobre las obras. ¿Te parece que esto va más allá de la operatividad de la obra? Es decir, ¿es un recorrido hacia otra forma de entender el cruce entre matemáticas y artes? Diana, si tienes algún libro que recomiendes, donde te puedan seguir, algo de tu obra, digamos, ¿no? Y si hay alguna exposición de ellas aquí en México. Y hay otra persona que pregunta que si el cuerpo humano tiene geometría y si las artes marciales mixtas tienen geometría. Yo no sé qué son las artes marciales mixtas, pero es lo que pregunta. Esas creo que son todas. Ok, a ver, vamos a regresar a la primera. La primera, si bien recuerdo, era, si, no sé, recuerdo más o menos la esencia, creo que es como, si creo que las matemáticas, si me la lees, creo que va a ser más sencillo, perdón. Sí, la primera era que cómo compaginas estas dos disciplinas que Ok, aparentemente son tan distantes uno de la otra. ok. Bueno, respecto de esta, lo primero que puedo decir es que creo que no es que piense que, digamos, están, o sea, no quiero que se construya una confusión. Yo, por ejemplo, no creo que estoy haciendo matemáticas como tal, ¿no? Yo estoy utilizando las matemáticas, la formación en matemáticas a mí me ha permitido entenderlas hasta un cierto punto y poder utilizarlas como una herramienta para construir una serie de cosas.
Efectivamente, no creo que son dos mundos que estén completamente separados, creo que esto más bien son puntos de vista. Se pueden ver como dos cosas muy separadas, o sea, digamos, completamente separadas, pero no necesariamente es así. Y no creo que no necesariamente es así solamente con las matemáticas y el arte. Creo que en general las diferentes disciplinas se pueden unir y se pueden unir de diferentes maneras. Por ejemplo, esto que les he estado platicando hoy es una manera en la que se pueden encontrar las matemáticas y el arte, pero tampoco es la única. Esta es una manera que he encontrado yo. Y esta manera que he encontrado yo es simplemente, creo que al menos para mí resulta orgánica, porque lo que he hecho es buscar en las, digamos, ciertos temas que podrían entenderse y que son de interés para los dos mundos. Por ejemplo, en este caso puede hablar del espacio, ¿no? La escultura en sí misma habla sobre el espacio también es algo que se estudia en las matemáticas, y por qué no tomar esta motivación para unir estos dos mundos y de alguna manera tratar de explicarlo, ¿no? Creo que como diría, hay un filósofo que he estado leyendo últimamente que me gusta mucho, se llama Alba Noé, que diría eh, que son como objetos filosóficos, ¿no? Me interesa esta manera de nombrarlos, porque de alguna manera como objeto filosófico, digamos, podemos entender que son objetos que te hacen o que te invitan a hacerte preguntas de las más sencillas. Preguntas de las más sencillas que se pregunta el arte y que también se preguntan las matemáticas, ¿no? Em, digamos, creo que estas dos disciplinas se pueden encontrar de manera completamente orgánica, pero no quiero que se confunda con el hecho de que se piense que yo lo que estoy haciendo con estas obras es hacer matemáticas. Yo no estoy haciendo investigación en matemáticas, ¿no? Me he servido de esto para poder utilizarlo en el terreno de las artes. Creo que un poco más adelante se hablaba de si se puede utilizar como medio, creo que para, no sé si la educación o algo así, creo que Es correcto. decía eso. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una diferencia grande entre lo que es la divulgación de la ciencia y el arte, que si bien pueden tener puntos de intersección, pues tampoco son lo mismo, ¿no? Entonces, creo que a mí lo que me parece muy bonito o lo que me ha interesado, digamos, como que tengan estas obras, es que creo que pueden resultar interesantes para casi cualquier persona y que, digamos, este punto como de interés es que, no sé, un niño se puede apasionar por querer descubrir un espacio infinito, ¿no? No necesita ser una persona que está queriendo entender el concepto matemático de lo que es el infinito para poder interesarse por esto. Y creo que el hecho de que estas cosas ocurran hablan de que al final las matemáticas digamos, si bien se ven como algo que asusta a un público en general y que no necesariamente es muy interesante para la mayoría de las personas, quizás es una manera en la que se puede ver o experimentar de una manera que resulta muy orgánica porque nace a partir de nuestra curiosidad, ¿no? De nuestra curiosidad por percibir, por descubrir. Creo que al final son cosas que no son como bastante afines a casi, a un rango amplio, digamos, al menos de personas, de edades, ¿no? No requiere de, de un conocimiento específico para tener como esta curiosidad. Entonces, sin embargo, creo que se podrían utilizar algunos de estos objetos como ejemplo para explicar cosas que puedan ser de matemáticas, pero no son en sí mismos, digamos, no tienen la intención de explicar o de enseñar, ¿no? Quizá tienen más la intención de provocar una cierta curiosidad. También al encontrarte con una de estas obras, creo que se puede simplemente interactuar y a un grado mucho más profundo, pues podría uno digamos, enterarse un poco más de cómo están o sea, puedes llegar a un grado, digamos, de matemáticas un poco más profundo si es de interés, pero no es necesario.
Entonces, en ese sentido, digamos, no es la intención, aunque bien, pues podrían utilizarse como un ejemplo para ello, pero necesitarías un poco más de guía a partir de esto para hacerlo con precisión, digamos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Alguna quizá la contestaste en forma implícita, la de César, de si esto es un recorrido hacia otra forma de entender el cruce entre matemáticas y arte. Yo creo que en un cierto sentido lo respondiste. Un libro que recomiendes, que si tienes alguno de tus obras y si hay alguna exposición actual donde la gente pueda ir a verla. Sí, o sea, justo ahorita cambié, aquí puse en la pantalla está, bueno, mi página web y el que está abajo es el Instagram, es mi página de Instagram donde pongo algunas cosas, normalmente ahí anuncio cuando hay cosas que se pueden ver. En este momento, en México, de hecho por parte del instituto hicimos una donación en Universum hace algunos años y hay una obra en la muestra permanente de matemáticas. Es uno de los caleidoscopios, de hecho, que mostré aquí. Y en México ahorita no hay una muestra, pero habrá hacia finales del año. Normalmente en las redes sociales pongo las publicaciones de cuándo van a ser las muestras. Hay un libro, sí. Pues hay un libro, el último libro que de una de las exposiciones que hice se llama Luz Instante y lo venden en una plataforma, bueno, lo venden en Arte Abierto, que es este espacio de exposición que está en la Plaza Arts Pedregal. Y no sé si ya desde ahora o si no, pronto lo empiezan a vender en la tienda del MUAC. Supongo que también se puede comprar online. La verdad es que no tengo toda esta información porque es una publicación muy reciente y no sé si ya está ahora disponible, pero bueno, en las redes normalmente yo voy dando la información como de cuando están las publicaciones listas y todo. Hay alguien más que menciona que en las mezquitas musulmanas hacen un uso exquisito de geometría. La cristiandad también encierra mucho simbolismo y relaciona el arte y la arquitectura sacra con la geometría y la matemática en general. ¿Qué comentario se merece el concepto de geometría sacra? Pues, ¿qué comentario se merece? Creo que voy a darle un poquito la vuelta. A mí me parece muy interesante en general algunas partes de la geometría sagrada, en particular porque es curioso, pero he pasado los pasados meses en Cerdeña y he estado recorriendo varias construcciones arquitectónicas, se llaman nuragues, son como unas construcciones súper antiguas, de las primeras o sea, que se hicieron, de hecho es como la arquitectura más antigua que hay en la isla y están distribuidos por distintos, digamos, uno va caminando por la tierra y los puedes ir encontrando y tienen la peculiaridad de que son distintos observatorios y que varios de ellos, según dicen ahora los antropólogos, son sagrados. Y creo que en parte son sagrados porque están construidos a partir de alineaciones con cuerpos celestes, por ejemplo, alineaciones con la luna o con el sol, y hay un día del año específico en donde, digamos, no sé, en el cenit se ilumina de una manera específica, y creo que, digamos, en términos arquitectónicos, creo que son súper importantes y creo que abrieron camino para mucho en la arquitectura. Creo que son interesantes también porque muchos de estos observatorios fueron también de los primeros, ahora sí que artefactos monumentales que, que aportaron en el mundo de la astronomía a la observación, digamos, a ojo directo, sin telescopios.
Y es una pregunta curiosa porque justamente he estado investigando un poco de esto porque hay una parte que me interesa. Fuera de esto, creo que muchas veces lo sagrado se relaciona un poco con cuestiones que tienen quizá más que ver con distintas religiones. Creo que en eso no tiene ahorita mucho sentido que ahonde. Creo que más me parece interesante las aportaciones que se hicieron en las matemáticas, en la arquitectura y en la astronomía a partir de estas construcciones y de estos espacios que se llaman sagrados, ¿no? La última que yo recuerdo es déjame ver rápidamente. El cuerpo humano tiene geometría, las artes marciales mixtas tienen geometría. ¿Pero cuál es la pregunta? Pregunta si el cuerpo humano tiene geometría y si las artes marciales mixtas tienen geometría. No sé qué es lo que Bueno, son las artes marciales mixtas, pero es lo que yo escribí. tampoco creo que, o sea, supongo que, pues que la pregunta se puede interpretar de muchas maneras. Yo creo que más que, o sea, no creo que un cuerpo tiene geometría ni es que las artes tienen geometría, sino que la geometría se puede encontrar en muchas cosas, ¿no? La geometría es una herramienta que se puede utilizar para comprender ciertos fenómenos o, no sé, cosas que están alrededor. Entonces supongo que podrías, no sé exactamente cuáles son esas artes marciales, pero digamos, quiero pensar que es algo en movimiento, si me lo imagino como una dinámica, creo que en general cualquier cosa que sea una dinámica posiblemente pueda utilizarse la geometría para, para estudiarse, pero más allá de eso no sé si es que no entiendo bien la pregunta. Está bien. Te agradece Elmer sobre la respuesta de la geometría sagrada. Creo que aquí no hay más preguntas. Yo creo que podríamos terminar aquí la transmisión en Facebook. Y, Ok, les agradecemos a todos los que nos escucharon a través de Facebook y los esperamos en la próxima sesión, que será, si mal no recuerdo, en 2 semanas. Tendremos como invitado a Raúl Ibáñez Torres el 17 de octubre. Puede crearse una obra de arte a partir de un teorema matemático. Y nos despedimos de ustedes y esperemos que la han pasado muy bien. pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por el espacio.